En la siguiente parte, otro de los temas importantes y para el examen era el presente perfecto, que aquí tenemos la estructura y podemos enumerar los elementos que lleva. Por ejemplo, tenemos un sujeto, auxiliar have o has para la tercera persona, verbo en participio y el complemento. Para que sus oraciones estén bien hechas, es importante que no falte ningún elemento. Por ejemplo, escribimos una oración. I have had a dog. Aquí podemos ver que están todos los elementos que debe llevar un sujeto, auxiliar have, verbo en participio y el complemento. Aquí es muy común, por ejemplo, I have a dog. Y estarían eliminando un elemento importante y su oración ya no estaría completa. Necesitan auxiliar y luego el verbo en participio. El participio de have, had. Por eso have, el auxiliar y después el verbo en participio, had. Y el complemento. Si es tercera persona, she has been in London. Aquí igualmente tenemos el sujeto, auxiliar has porque es tercera persona, verbo en participio y el complemento. Y para hacer esto una pregunta, nada más hay que poner el have o el has al principio. Sería has she y lo demás. Es muy importante recordar que estas oraciones se utilizan para hablar de sus experiencias, de cosas que han hecho o que no han hecho. Pero recuerden que no especifican cuándo. Si yo dijera aquí, I have had a dog last year, ahí ya se sale del tema. Esta oración no estaría correcta. En estas oraciones no pueden especificar cuándo, solamente dicen algo que han hecho o que no han hecho. En el último tema del examen, también por ahí me comentaban dudas acerca de los infinitivos. En este tema lo que yo les recomendaba era checar listas de verbos que lleven infinitivo. Por ejemplo, aquí tenemos verbos: advise, plan, promise, would like. Después de estos verbos necesitamos un infinitivo. Los infinitivos son los verbos que tienen to al principio. To play, to eat, to learn, cualquier otro. Solamente le agregan el to al principio. Por ejemplo, si fuera en español un infinitivo, correr, hablar, con esas terminaciones. Aquí lo hacemos con to learn y podríamos tener más ejemplos. Entonces, la idea es que ustedes busquen listas de verbos que después llevan infinitivos. En las presentaciones y en el libro vienen algunos de aquí. Entonces, para usar este tema, ¿qué hacemos? Por ejemplo, would like. Necesitamos un sujeto. I would like. Diríamos me gustaría. Tenemos would like aquí, quiere decir que después necesitamos un verbo en infinitivo. Por ejemplo, I would like to eat pizza. Aquí lo identificamos. Would like es el verbo y después necesitamos el infinitivo.
Después, podríamos tener ese mismo would like en preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos would y luego el sujeto, you like, y este sería el verbo, would you like, y luego necesitamos otro infinitivo, would you like to play. Recuerden, es para decir te gustaría, o preguntar en este caso, ¿te gustaría jugar? Y ya dan la respuesta. Aquí, por ejemplo, tenemos would like, pero en la lista hay más. Podríamos usar promise. She promised in the past. She promised to learn English. Entonces, de nuevo, identificamos las partes. Sujeto,